Numeral Yo Cuido el Agua Cuando. Ahí está ese numeral en el que ustedes se pueden comunicar con nosotros y participar con nuestro tema del día. Más adelante les tengo unos tipsitos para mis compañeros y para los televidentes muy, divertidos que podemos hacer en nuestra casa y que lo podemos hacer también con nuestros hijos, pero más adelante los vamos a socializar con todos. Yo, mientras tanto, quiero ir de una vez con nuestro médico, con nuestro doctor de cabecera, Martín Carrillo, con esta sección Gente de Mente. Y en Gente de Mente hoy, como les decíamos, vamos a hablar de resolución de conflictos. Hace un momento me preguntaban acerca de esas características de las personas que tienden a ser conflictivas. Lo primero es los rasgos de personalidad. Hay gentes que tienen unas personalidades más tranquilas, unas personalidades un poquito más aceleradas. Hablamos a veces de esas personalidades tipo A, algunas personas con unos rasgos de obsesión y compulsión, que con esa tremenda obsesión porque todo salga perfecto, porque todo salga bien, que les molesta que las cosas, y tienen bajos niveles de tolerancia, y les molestan que las cosas no funcionen o las otras personas no fluyan de la misma forma como ellos lo hacen. Esas personas también conflictivas llegan a tener problemas con la autoridad. Son personas, ustedes recuerdan ese, usted no sabe quién soy yo. Hay estas personas que creen que por su estatus, por su posición, por su trabajo, por su fama, pueden tener ciertos privilegios y aún pasan por encima de la autoridad. Otro de los rasgos de las personas con esa propensión a los conflictos son aquellas que tienen frustraciones individuales, aquellas personas que están frustradas, que se sienten fracasadas, que todo el tiempo reprochan en el otro por qué a ellos sí y por qué a uno no, por qué esas personas evolucionan, por qué esa persona es más inteligente, por qué esa es más bonita que yo, por qué él es más fuerte que yo, y se comparan todo el tiempo. El hecho de compararse todo el tiempo es ponerse a menos. Cuando yo me comparo con los demás, siempre habrá gente por encima y gente por debajo de mí. Lo mejor es considerarnos auténticos, individuos únicos, completos, siempre completos y no deficientes de acuerdo a la comparación con otra persona. Estas personas también a veces no quieren asumir o no quieren aceptar la responsabilidad. Tienen un gran problema, y mira que hoy no estamos hablando de culpables en cualquier situación. Uno siempre debe buscar responsables. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo no sea el causante de un conflicto, de un problema, pero sí tengo la responsabilidad de esa perpetuación en el tiempo y de que este conflicto se agrande y se convierta en una bola de nieve. Hay muchas formas, y estas son algunas de las características. También a veces estamos hormonados y no es el mejor día, nos han pasado mil cosas y estamos susceptibles y la emoción nos está jugando malas pasadas, estamos tristes, estamos llenos de ira. Cuando uno está con la ira a flor de piel, en ese momento no somos solucionadores de conflicto, somos personas conflictivas. Aquí entra mucho la inteligencia emocional y es cómo podemos entender cuál es la emoción que sentimos en este momento y qué manejo le voy a dar. Si estoy bravo, molesto, yo prefiero decirle a mi hijo, a mi hija, disculpa mi amor, en este momento estoy bastante molesto, déjame pensar, voy a ir a dar una vuelta, voy a caminar y cuando llegue hablamos acerca del tema. Pero en cambio, si este padre estalla en ira y estalla en agresividad, podrá arrepentirse de decir cosas que lesionen a su hijo, a esa persona que tanto aman, o viceversa. Los chicos también en etapa de adolescencia, que están bien hormonados, bien fuertes, bien agresivos, se quieren comer el mundo, pero dentro del mundo se lo quieren comer a uno también, entonces son agresivos, fuertes, dominantes. Hay muchas formas de solucionarlos, pero voy a mencionarles dos grupos grandes. Hay gente que soluciona de forma positiva, pero hay personas que solucionan de forma negativa. ¿Qué es solucionar negativamente primero? Aquella persona que le huye al problema. Ay, sabe que yo no voy a hablar de este tema. Ay, sabe que usted verá qué hace con esto. Yo no voy a solucionar este tema. Esa persona que huye del problema
está dejando un espacio abierto y está abriendo un crédito, una deuda con esa otra persona de comunicación. La comunicación es muy importante, no hay que huirle a los problemas, hay que enfrentarlos. Recuerden la frase de mi abuela, ¿es que se lo van a tragar o qué? Hay que enfrentar el problema, coger el toro por los cuernos y esperemos a ver a qué nos lleva eso. La fuerza, la gente que domina, que con su autoridad y quiere que subiendo la voz o asumiendo una postura muy fuerte va a dominar al otro. No es una forma positiva. La otra es la cesión, aquella persona sumisa, pasiva, que dice, ay, ¿sabe qué? Yo no voy a pelear, haga lo que quiera, coja lo que quiera, sí, lo que usted diga está bien. Esa persona que cede todo el tiempo acumula frustración y esta frustración en algún momento de su vida se va a convertir en ira, en rabia. Las dos formas positivas de solucionar el conflicto son solucionarlo mitad-mitad, quiere decir, vamos a solucionar este conflicto y cada uno asume la mitad de la culpa, asumimos la mitad del problema y también lo solucionamos mitad-mitad. Pero la mejor forma es la co-creación. Creamos entre las dos personas, creamos una solución que nos favorezca tanto a la otra como a esta persona. Y en ese momento hay que bajar un poquito la guardia, quitarse de esa emoción de rabia para poder dar paso a una solución adecuada que nos construya a esas dos personas en conflicto. De esta forma, miren que hay muchas posibilidades y muchos caminos por tomar. Yo creo que conflictos hemos tenido todos. Allá en estudio yo creo que todos nos enfrentamos a conflictos, a veces en el tráfico, en el tránsito. Se fue el agua en mi edificio, peleo con el administrador o problemas de pareja. Todos los conflictos están a la orden del día, pero las soluciones también. Debemos formarlos. Yo creo que debería existir una asignatura que desde niños en la escuela le demos a nuestros chicos y es eso, una de inteligencia emocional, para que aprendan a comprender y ser conscientes de sus emociones, pero también otra para que aprendan cómo se solucionan los conflictos. ¿Ustedes qué opinan allá en estudio? Doctor Martín, pues el tema está muy interesante. Yo creo que es fundamental lo que usted dice, una materia con nuestros hijos para resolver, para enseñarles a resolver esos conflictos. Y tengo una pregunta y se la quiero hacer con relación a los tiempos que tomamos para resolver los conflictos. Yo les voy a confesar a todos ustedes, compañeros, y a los televidentes, que generalmente, pues, muy difícil, me pongo brava y cuando me pongo brava, de pronto a los 5 o 10 minuticos ya se me pasa todo, trato de hablarlo, de expresarlo. Pero al contrario, doctor Martín, hay otras personas que cuando tienen un problema con su pareja, con su papá, con su hermano, con algún compañero de trabajo, tardan mucho, se demoran hasta 2 días, 3 días, 15 días. Uno a veces habla con compañeros que dicen, no, es que llevo 15 días sin hablar con mi pareja, llevo un mes sin hablarme con mi hermano, porque no ha podido darle solución a ese conflicto. Entonces, quería preguntarle de pronto, ¿de qué manera esas personas pueden comenzar a cambiar? Porque, o cómo desprenderse de ese orgullo, de esa ira, de esa rabia que nos genera y que nos lleva a tardarnos mucho a resolver ese conflicto. Y también preguntarle si las personas que como yo lo solucionamos a los 5 minutos, se nos olvida y dice, ya que le vamos a parar bolas a eso, y ahí mismo tratamos de solucionarlo y no como estar tan metidos en ese conflicto. Entonces, en los dos polos, ¿qué podemos hacer y si es perjudicial en ambos también? Sí, desde el punto de vista de salud, no solo mental, comportamental, sino también desde el punto de vista de la salud física. Es como que uno se toma, tiene un problema con alguien y esa persona se toma un veneno para matar a la otra persona. Esa es la ira, esa es la rabia. Entonces, entre más me demore yo en poder solucionar el conflicto, cada uno tiene tiempos diferentes, todos funcionamos de forma diferente. Algunos como tú, por ejemplo, Liz, saben ya su tiempo, otros a veces ni siquiera se han tomado la tarea, se han dado a la tarea de reconocer cuánto se demoran en poder solucionar o pasar esa fase de agresividad, de rabia, para poder pasar a solucionar el conflicto. Y es más, a algunos ni siquiera les interesa, porque a veces pasan 2 días, yo no hablé del tema, y entonces como yo no hablé del tema y lo dejé enfriar, entonces al dejarlo enfriar ya no me interesa solucionarlo. También puede ser útil. A veces le damos como el nivel de importancia a un problema
de acuerdo a la rabia que nos genera, pero no a que el problema sea realmente importante. Hay problemas que vale la pena discutir, solucionar. Los temas de pareja siempre hay que hablarlos, porque si usted no habla los problemas de pareja, ellos se van a acumular aquí en su cuerpo y un día se van a manifestar en lo que llamamos somatización bajo la forma de alguna enfermedad y de algún problema que al único que va a dañar es al que se comió ese problema y no lo solucionó. Los tiempos son muy relativos, Liz, muy relativos a cada uno, a cada historia y a cada problema. Doctor, pero en ese caso existe otro extremo diferente a los que plantea Liz, que es el que pelea por todo y el que no pelea por nada. ¿Hasta dónde es difícil tener una persona que no habla, que no expresa, que no dice nada? Yo, por ejemplo, soy todo lo contrario a Liz. Yo vivo con el mal genio a la orden del día, como dice usted. Pero pues no también, se le nota. pero no se me nota. No, porque también se me pasa muy rápido. Digamos que eso me pasa porque soy muy emocional. Pero, por ejemplo, mi hermanita no habla. No dice nada, si uno no va y le pregunta, ella no dice nada y se traga las cosas. Y eso es muy desesperante. Eso da rabia. Sí, claro, eso a mí me da mal genio. Eso es como tener una bomba en las manos, ¿no? Como esto que va hirviendo por dentro y uno no sabe a veces ni cómo es que va a explotar ese conflicto. A veces se explota y envenena a la persona que se quedó callada. Pero esos extremos, sí, yo personalmente reconozco que a mí me impacienta un poquito la gente tan pasiva y que se come todo. Es mejor como hablar, es mejor decirlo, es mejor a veces por máscaras, ¿no? A veces la gente no habla porque dice, si hablo y se estallo, de pronto me van a dejar de querer, de pronto no, en este grupo no me van a volver a recibir, mi pareja se va a ir y empezará a aburrirse y buscará a otra persona. Lo que sea, pero también es la forma como se maneja el conflicto. Si me lo como, me envenena, pero a veces si estallo, enveneno al otro. Entonces tiene que haber su justa medida, Mile. Su justa medida es primero reconocer la realidad de mi estado, cómo reacciono. A veces sería chévere uno tener una cámara fuera de uno que lo grabe. A veces yo hago eso con mis sobrinos. Grabarlos cuando están en ese momento como enceguecidos y que le hablan feo a la mamá o algo así, y entonces uno los graba y les muestra y dice, mira, este eras tú, yo actúo así. Es un buen ejercicio, pero hay que saber escuchar, hay que saber oír a quién oír también, y hay que expresar, no se envenenen con los problemas, exprésenlos, que es un primer paso para sanarse. Bueno, doctor Martín, yo que antes de la pregunta de mi compañero Víctor, me pongo en el lugar de todas las mamitas porque pues soy mamá de 2 niños, uno de 5 años y uno de 7, y a veces con los niños tenemos también esos conflictos. ¿Cómo resolver un conflicto con niños de este tipo de edades? A los chicos hay que entender que ellos están en un nivel de comportamiento y un nivel de madurez muy diferente al de uno, ¿no? Tenemos dos diferencias que son generacionales en madurez. Ellos están concibiendo el mundo de una forma y nosotros ya lo concebimos desde más allá, por encima. Nosotros vemos el problema mucho más integral y a ellos no les interesa sino lo puntual, lo que les está molestando en el momento. Hay que hablar con ellos, hay que hablar sin agresión, sin gritos, sin elevar la voz. Hay que, de cierta forma, como darles el espacio. Ellos quieren protagonismo, hay que permitirles. Entonces uno los va llevando de forma inteligente como un adulto y uno va dejándolos que ellos mismos evalúen la situación, determinen si estuvo bien, estuvo mal y diseñen la solución. A veces nos podemos sorprender de ver la gran capacidad de ellos para solucionar, siempre y cuando uno lo lleve de una forma amorosa. Lo bueno es que existe la relación padre e hijo, ¿no? Entonces, como es de madre e hijo en este caso, entonces como hay ese amor filial y este amor debe permitir que esa persona pueda sopesar. Que, por ejemplo, cerró la puerta, se encerró 2 horas, déjelo encerrado 2 horas, no pasa nada, déjelo tranquilo, déjela tranquila, que respire, luego cuando venga ya puedes hablar, amor, con amor, ¿no? Con cariño, vamos a hablar y vamos a diseñar una solución para esto para que no vuelva a ocurrir. A veces el niño es más pequeño, no se puede hablar tanto y comunicar,
pero él lo comunica de otra forma. El amor siempre se va a poder comunicar. Y si yo le comunico a otra persona amor, le voy a decir, eres muy importante e intentaré solucionar lo que está pasando. Es un buen mensaje para ellos. Doctor, bueno, pero en este orden de ideas, ¿uno nace conflictivo o se hace conflictivo? Es decir, ¿somos conflictivos por naturaleza? Víctor, no nacemos conflictivos, nos hacemos conflictivos de acuerdo a varias cosas, generalmente la influencia del ambiente, la historia de vida de cada uno, la forma como en cierta forma el azar nos permitió acceder o no acceder a ciertas cosas, los problemas a veces de orden público y de orden nacional que le permiten oportunidades o no a ciertas personas, pero también en un pequeño caso podemos hablar de un componente un poco genético en donde puedan existir cierto predominio de ciertos rasgos que influencien ser conflictivo o no. Entonces, ¿qué es lo importante? Todo se puede transformar. Aún la persona que nace con cierto componente o cierto trastorno o cierto síntoma que lo hace conflictivo, aún esa persona es susceptible de transformación. Entonces ahí viene el presente. En el presente todo se puede transformar. Que puede ser más duro para alguien que no se le ha intervenido en una época larga de su vida, sí puede ser. Pero que si se interviene de forma temprana, desde el seno familiar, desde que nace una persona, seguramente al futuro tendremos una persona no conflictiva. Bueno, doctor Martín, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en nuestro programa. Realmente hay mucha tela para cortar, yo creo que es un tema que tenemos que comenzar a debatir mucho más, pero bueno, ya nos quedaron cositas muy claras y el llamado es para que no seamos tan conflictivos, hay que relajarnos, hay que vivir la vida de manera más tranquila. Doctor Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Feliz de estar con ustedes y recuerden, no se despeguen de Gente de Mente.